Red Más País. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es de Red Más País. Iniciamos hablando de una tragedia, dicen los que la padecieron, anunciada. Fue en Corinto, Cauca, sucedió el martes pasado, donde el río La Paila se llevó varias casas y dejó varias personas heridas, varias personas que lo perdieron todo y lo más grave, varias personas que perdieron sus vidas. Siempre se ha dicho que la parte de arriba había un momento en que de pronto se podía desprender la tierra. Siempre se ha hablado de eso, los alcaldes siempre hacían planes, que sí, que sí. Pero ninguno de protección se concretó. En abril de este año volvimos y presentamos al actual alcalde la misma documentación, pidiéndole lo mismo, muros de contención o gaviones, la descolmatación del río, tampoco. En Corinto, Cauca, la empalizada que generó una avalancha afectó 5 barrios y 3 veredas, más de 250 damnificados. Pero hubo prevención, dicen las autoridades. Una alerta temprana que permitió en 10 minutos evacuar más de 3.000 personas. Ahora queda solucionar los graves problemas tras la emergencia. Suministrar agua, terminar de limpiar todas las vías porque están todas llenas de lodos. En este momento estamos coordinando maquinaria amarilla. Alrededor de unas 2 a 3 semanas estamos en este acompañamiento así, porque la principal situación es solucionar los servicios públicos. El principal colegio quedó dañado. 1.085 alumnos no tendrán clase los próximos días. Presidente, déjele un recuerdo antes de irse de la presidencia a Corinto. Corinto se merece que le deje un buen recuerdo. Nuevo colegio. Y un poco más, presidente. Más de 1.000 voluntarios entre Fuerza Pública y organismos de socorro atienden a los afectados. La principal tarea ahora es recuperar la movilidad. Una de las principales tareas, de las más loables de los equipos de rescate y también del Ejército Nacional, que fue el primero que llegó a ayudar a muchos de los afectados. Varios días después de esta tragedia, las personas que lograron huir con vida aún buscan a algunos de sus familiares y esperan ayuda para recuperar lo que tenían. Sonó la alarma y ante el ruido estruendoso del río La Paila, cientos de personas escaparon de sus casas en Corinto, Cauca. Pero don José Alcides no. Él prefirió ir a buscar una taza de café. Pues yo vine aquí me recosté y seguí tomando mi tinto. A mí me fue como el pensamiento. No, yo no. Hasta ya tarde, como a las 11, me acosté aquí. Doña Marta sí salió de su casa, que quedó seriamente afectada. Pues los enseres, todo, lo de la cocina, todo. Se me dañó, lo mismo al vecino. Tras esta tragedia, está lista para reubicarse. Por ejemplo, uno va a pedir una ayuda a la alcaldía y dicen que no nos dan, que porque es zona de riesgo. Pero entonces yo me pregunto, para uno pagar los recibos y todo, ¿no es zona de riesgo? Los que desesperadamente buscan a sus familiares desaparecidos son la otra cara de la tragedia. A doña Luzdari Romero no la han hallado. Las señoras ya antiguas se pegan de cualquier cosa y se volvió y se metió a la casa. En esa la avalancha bajó y la desapareció. La incertidumbre es dolorosa. La búsqueda ha sido impresionante porque hemos estado buscándola y buscándola por el río abajo y río arriba, volvemos a subir, pero no encontramos nada del cadáver de ella. Entre el lodo y los enseres dañados está la preocupación de una nueva avalancha y de cuánto puedan tardar las ayudas necesarias. Vamos a unos mensajes comerciales y al regresar, mucha atención papás, vamos a hablar de ERA, enfermedad respiratoria aguda. Hay un pico en Bogotá y en distintas ciudades por el cambio climático. ¿Qué deben hacer y qué no deben hacer? Vamos a hablar con un pediatra para que nos explique cómo se trata esta enfermedad que puede llegar a ser muy grave en los niños. Ya regresamos. Continuamos, esto es de Red Más. Por estos días, los médicos están alertando por el incremento de enfermedades respiratorias agudas en todo el país. Entre las principales razones está el cambio brusco de clima. Posicionadas como una de las causas más frecuentes de morbilidad y mortalidad en niños menores de 5 años, las enfermedades respiratorias agudas representan cerca de 2 millones de muertes en la población anualmente. Se caracterizan por afectar las vías respiratorias, son causadas por virus y bacterias presentes en el ambiente o por el contacto directo o con personas enfermas. Los principales síntomas son la presencia de tos, flemas, mocos, dolor o enrojecimiento de la garganta, ronquera y dolor de oído. Las enfermedades más comunes son el resfriado, la gripe, amigdalitis, influenza, la bronquitis, el asma y la neumonía. En lo corrido del año se atendieron más de 1 millón de pacientes, se llevaron a cabo más de 200.000 procedimientos, hubo cerca de 200.000 casos de urgencia y aproximadamente 34.000 hospitalizaciones relacionadas con enfermedades respiratorias.
Entre tanto, los expertos alertan pico respiratorio en todo el país y recomiendan a los padres llevar a sus hijos menores de 5 años a controles regularmente, verificar el esquema de vacunación y evitar la exposición a cambios bruscos de temperatura. Justamente para hablar de este tema nos va a atender en este momento desde el norte de Bogotá el doctor Óscar Barón. El doctor Barón es miembro activo de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica. Hola doctor, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches Giovanni, ¿cómo está? Doctor, empecemos por explicar qué es la ERA, qué es la enfermedad respiratoria aguda y a quiénes afecta de manera mayoritaria. Bueno, las infecciones respiratorias agudas son enfermedades infecciosas que comprometen el sistema respiratorio de los seres humanos. Yo quisiera primero aclarar cómo se divide el sistema respiratorio para entender cómo afectan estas infecciones a los seres humanos. Tenemos las vías respiratorias superiores que comprometen fosas nasales, faringe y laringe, que son las cuerdas vocales. Y las vías respiratorias inferiores son la zona que comprende la tráquea, los bronquios principales y los bronquios pequeños, incluido el pulmón. Entonces, lo que tenemos son infecciones que comprometen el sistema respiratorio superior, que se conocen como rinosinusitis o rinofaringitis, las faringitis agudas y las laringitis, que es el compromiso de las cuerdas vocales. Y también tenemos las infecciones de la vía respiratoria inferior, que son las traqueobronquitis, las bronquitis agudas y las neumonías. ¿A quiénes afecta estas enfermedades? Afecta a personas susceptibles, bien sea porque el sistema inmunológico no es competente, en especial niños pequeños, adultos mayores, ancianos. Pero también hay infecciones que afectan a personas con sistema inmunológico competente si el agente infeccioso es muy agresivo y la persona no tiene mecanismos de defensa para controlarlas. Doctor Barón, por estos días muchos papás tienen que ir a la clínica a llevar a sus niños y encuentran una cantidad de niños que están afectados por esta enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento una vez es diagnosticada la ERA en un menor de edad o en un adulto mayor? Digamos que el tratamiento tiene dos componentes. Uno es el tratamiento de soporte, o sea, las medidas generales para tener el enfermo en condiciones adecuadas, y tratamientos específicos de acuerdo al germen que cause la enfermedad infecciosa. El tratamiento de soporte consiste en un buen estado de hidratación, un buen estado de nutrición, reposo, manejo de la fiebre si es el caso, con analgésicos antipiréticos como acetaminofén y oxígeno si el paciente tiene comprometida la oxigenación de su organismo. Por otra parte están las medidas específicas que incluye antibióticos específicos de acuerdo al germen que causa la enfermedad, que incluye antibióticos en algunos casos y en otros casos medicamentos para controlar virus que son agresivos y que pueden comprometer la vida del paciente. Entonces, para que vayamos mirando, entonces, a los niños hay que tenerlos guardaditos, evitar que los niños salgan y se expongan a la lluvia. Si llega la fiebre, entonces manejarla con acetaminofén y, dado el caso, con oxígeno cuando se comprometen sus vías respiratorias, y como medidas preventivas tener a los niños bien alimentaditos y también bien hidratados, que es como son las recomendaciones iniciales para prevenir este tipo de enfermedades. Pero me llamó la atención una cosa, doctor, cuando ustedes dicen que hay un pico respiratorio en todo el país, ¿a qué se refieren? Llamamos pico respiratorio a aquellos momentos del año en que aumenta la frecuencia y severidad de los enfermos respiratorios. Esto ocurre en las ciudades como Bogotá en los meses de abril, mayo, en el primer semestre, y octubre, noviembre en el segundo semestre. ¿Con qué se relaciona esto? Se relaciona con alteraciones en las condiciones del clima, como el aumento de las precipitaciones pluviales, es decir, mayor humedad. Segundo, bajas temperaturas, en los cuales la difusión de los gérmenes es más fácil porque las personas permanecen más tiempo en ambientes cerrados. Y tercero, parece que la presión barométrica también tiene que ver, pero los principales son temperatura y humedad.
Estos meses, octubre, noviembre, generalmente, según su explicación, son de picos de esta enfermedad respiratoria aguda, entonces hay que cuidar muchísimo a los niños. Pero, doctor, ya de manera estratégica como política de salud, ¿cómo le hacen ustedes frente a estos picos respiratorios que ya son previsibles? Sí, hay unas medidas básicas que son muy importantes. Lo primero es disminuir la posibilidad de contagio entre personas. ¿Cómo se logra esto? Un buen lavado de manos. Las personas tienen que lavarse las manos siempre que llegan de la calle con agua y jabón para disminuir la propagación de la enfermedad. Segundo, hay que usar tapabocas en las personas que están con síntomas respiratorios para evitar la propagación de una persona a otra. Y tercero, las personas susceptibles, como son los niños pequeños, los niños de corta edad y los ancianos, deben evitar el contacto directo con personas con infecciones respiratorias. Y también están contempladas medidas de salud pública como la aplicación de vacunas. Existe la vacuna contra la influenza, que es una forma de gripa estacional muy fuerte, y existe la vacuna contra el neumococo, que también disminuye la presencia de enfermedades respiratorias agudas. Muy importante lo que nos dice este doctor Óscar Barón. Si usted tiene a su niño que tiene gripita, pues no lo mande al jardín infantil porque puede contagiar a otros niños. Bueno, doctor Óscar Barón, neumólogo pediatra, gracias por estar con nosotros en Red Más. Bueno, muchas gracias a usted. Feliz noche. Hasta luego. Después de comerciales, vamos a escuchar una propuesta bastante interesante de un alcalde de la costa atlántica para reducir el tiempo de escuela de los niños en preescolar. ¿Le gusta o no le gusta? Ya se las vamos a contar. Ya regresamos. Regresamos, esto es Red Más. A partir de enero del año 2018, los alumnos de los grados transición y primaria del municipio de Soledad van a entrar a estudiar a las 9 de la mañana y los profesores no le pueden poner tareas a los niños. Es una orden del alcalde y esta decisión ya generó polémica. La medida del alcalde soledeño, además de estructurar el calendario académico, se justifica argumentando que los horarios tempraneros son un castigo para los menores. Y con respecto a la prohibición de asignar tareas a los estudiantes para realizarlas en casa, el alcalde anotó que esto se convierte en una responsabilidad que hoy asumen los padres y no los niños. Y en estos, las opiniones son diversas. Sobre el tema de las tareas, nos da pena con el señor alcalde, pero en mi autonomía escolar no manda ni él, que es el alcalde. La Ley General de Educación, en su artículo 77, habla de los maestros tenemos autonomía escolar. Las tareas son una herramienta pedagógica para ayudar el proceso de enseñanza-aprendizaje. A las 9 no, yo digo que como a las 7, sobre todo transición. Y las tareas no. De pronto que no lo pongan cantidades, pero sí, claro, tienen que repasar en casa. Otra de las consideraciones del alcalde Herrera para cambiar el horario es que el sueño es el alimento del cerebro y más cuando se está en la etapa inicial de la vida, y con esto se ayudará a formar mejores soledeños. Por eso hasta ahora saludamos al alcalde del municipio de Soledad Atlántico, Joao Herrera, quien fue el autor de esta polémica propuesta. Hola alcalde, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Hola señor alcalde, ¿qué lo llevó a tomar esta medida de cambio de horario y de hacer que los niños en preescolar y en primaria no les pongan tareas? Tratamos de estructurar un calendario escolar que obedezca a nuestro ecosistema personal, a nuestra realidad geográfica. Queremos que el niño sea el epicentro de la enseñanza y del aprendizaje, y no el rector, no el maestro, no el padre de familia. Es el niño y hay que tratarlo como lo que es, un niño. Está comprobado científicamente que de 4 a 8 de la mañana son las 4 horas más reparadoras, que el sueño es el alimento del cerebro y que de 1 a 7 años es cuando más se desarrolla el cerebro. Por eso no podemos someter al niño, sobre todo en Bogotá, con agua helada, 4 de la mañana, bañarlo dormido, llevarlo en un carro dormido porque debe entrar a las 6 de la mañana. No. En los países europeos y de Norteamérica se está entrando a las 9 de la mañana. Este es un horario para un niño. Hay que adecuar todo al niño. Alcalde, a mí esa medida en lo personal, y permítame que me meta, me gusta mucho esa medida.
Usted se está fijando mucho en países del primer mundo. ¿A usted lo inspiraron políticas educativas como en el caso de Finlandia? En Colombia, casi todos los padres de familia fuimos y somos víctimas de este sistema perverso. Cuando niños fuimos sometidos a esto de las madrugadas. Yo soy padre de 7 hijos. Viví esto de los horarios y de las tareas. Esto de las tareas para la casa se ha convertido en un látigo para el estudiante y en un factor de perturbación para el hogar, para el papá y para la mamá, que son quienes finalmente terminan haciendo la tarea y diciéndole al niño, si no haces la tarea no puedes ver televisión, si no haces la tarea no vas a salir, si no haces la tarea no vas el lunes, el domingo al cine, no hay el helado, en fin, es como una amenaza, como un castigo. Pero que he venido estudiando esto hace rato. Yo fui catedrático universitario 27 años, conozco el tema. Esto es terrible, esto no debe ser. Ya en los países civilizados y más avanzados, desde el punto de vista de la educación, ya no es así. La tarea debe hacerse en el aula, con el profesor y en el tiempo que está estipulado. Los países que van adelante emplean menos tiempo en el aula, no hay tareas para la casa y la calidad es mejor y ocupan los primeros lugares en todas las pruebas mundiales. Muy sensata su punto, alcalde, pero esta es una medida que es muy polémica. También tiene personas que opinan en contra. Antes de sacar la medida, ¿usted por qué no buscó a las asociaciones de educadores y trató de conciliar con ellos, sobre todo con los que no están de acuerdo con este tipo de medidas educativas? Lógico que no pueden estar de acuerdo porque el sistema está montado en base al maestro y la figura central es el maestro y la figura central debe ser el niño. Esto es para transición primaria, para niños menores de 7 o 8 años. He hablado con docentes, he hablado con madres y con padres de familia. La mayoría, por lo menos acá en la costa, están de acuerdo en que esto debe replantearse. Esto hay que replantearlo. No podemos seguir como vamos. Definitivamente el país está demostrando de que esto por ahí por donde vamos no es. Otros países nos están mostrando lo contrario, con mejores resultados y con unos procedimientos diferentes a los nuestros. Aquí en Soledad queremos hacer el cambio, queremos hacer una revolución. Vamos a empezar. A partir del próximo año tenemos 2.500 alumnos en 5 colegios en jornada única, donde le entregamos la merienda, le entregamos los útiles y le entregamos el almuerzo. Somos el único municipio del Atlántico que de enero a noviembre no ha habido un solo día en que no le demos la alimentación y todo lo necesario. Estamos en condiciones de hacerlo. Y todo lo que haya que traer, que inventar, que hacer, que buscarlo, vamos a buscarlo. Alcalde, esta es una propuesta revolucionaria, pero en resumen, para que los papás que nos están viendo a esta hora les quede clara esta propuesta. A usted, señor alcalde, ¿qué le hace pensar que esto es una propuesta positiva? Bueno, que lo que viví la experiencia negativa, que soy padre de 7 hijos, que he sido docente universitario toda la vida, que soy hijo de un docente que murió a los 106 años hace un mes, 2 meses. He estudiado el tema, soy un estudioso del tema, he compartido, he preguntado, estoy seguro que va a ser mejor, el niño va a poder dormir mejor, el cerebro se va a desarrollar mejor, las tareas de las manos de los docentes son mejores. Esto termina siendo discriminatorio. Aquel niño que tiene un papá que no sabe ni escribir, que la mamá lava o plancha, que no tiene tiempo, que llegan tarde, está en desventaja porque finalmente necesita un guía. Y el guía es el docente está para eso. No saquemos la clase de fuera del aula. A la autonomía del docente es dentro del aula. La libre autodeterminación, el libre ejercicio de la autonomía privada lo tiene el padre en su casa. El padre es el representante legal del niño. El padre dispone sobre el niño. Esto definitivamente
resulta siendo grosero, injusto. Necesitamos que el niño ame ese deseo de ir a buscar el conocimiento, que lo haga con alegría. Aquella frase de que papá al colegio no me gusta, sí le gusta, móntese en el carro que lo voy a llevar aunque no le guste. Y allá lo espero un profesor que el niño comienza a ver en él un enemigo, comienza a ver en él el que lo agrede y comienza a ver en él un inquisidor. Y no es así, no debe ser así. Y no podemos permitir que en la mente del niño se forme esa idea del profesor. Muy bien, alcalde. Me dice nuestro corresponsal allá en Barranquilla que usted tiene pensado hacer una práctica, un simulacro de esta medida la próxima semana. ¿Cómo lo va a hacer? Sí, el próximo martes para niños de transición y primaria, en Soledad, tendremos una semana sin tareas para la casa. Las tareas se harán dentro del horario establecido por el colegio, por la ley, pero con la dirección del maestro, a ver qué pasa en estos 8 días. Y le quiero decir, conozco la ley, soy abogado y sé que mientras respetemos las 4 horas de transición, mientras respetemos las horas de primaria y mientras manejemos esto dentro de las cánones legales, no tenemos problema. El ministerio lo que hace es aplicar la ley. Nosotros somos un gobierno ceñido a la ley y respetamos a la ley. Haremos todo dentro de la ley, sabemos dónde nos podemos mover, dónde nos estamos moviendo en ningún momento y respetaremos la ley, pero vamos a cambiar esto. Pues es el alcalde de Soledad Atlántico, Joao Herrera, con esta polémica propuesta. Señor alcalde, muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches y muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, la polémica está encendida. ¿Ustedes qué piensan, los que son papás y los que no son papás, por supuesto? ¿Está bien que a nuestros niños los mandemos al colegio cuando están en edad preescolar y primaria antes de las 9 de la mañana o prefieren esta medida, que se manden los niños después de las 9 de la mañana? Y otra pregunta, ¿usted está de acuerdo con que le manden tareas a sus hijos? ¿Ellos las hacen o las hacen ustedes? La polémica está abierta. Nos encantaría conocer sus opiniones en nuestras redes sociales. En Twitter, déjenosla saber y aquí la comentaremos y las traeremos para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Red Más País.